En Juan 4, 46 al 54. Amén. ¿Ya estás listo? Dice la palabra de Dios: fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido en agua el vino. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó aquel que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibir y le informaron, diciendo: tu hijo está vivo. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a mejorar, y le dijeron: ayer a la hora séptima se le pasó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y él creyó. Él con toda su casa, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue a Judea de Galilea. Hasta ahí. Nuestro Dios amado sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, mis hermanos. Jesucristo dejó señales que prueban su deidad. ¿Qué quiere decir deidad? Es un Dios supremo, un Dios superior, un Dios todopoderoso. Es un Dios que inculca en las personas un sentimiento de respeto hacia la deidad de Dios y del temor. Amén. Si tú y yo no tenemos temor de Dios, si tú y yo no conocemos la deidad de nuestro Dios, que Él es todopoderoso, que Él puede hacer cualquier cosa que es imposible, Él la puede hacer posible. ¿Sabes qué va a ocurrir? Nunca vas a poder mirar las cosas grandes que nuestro Padre Celestial hizo en otros tiempos. Nuestro Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y así como en aquellos tiempos nomás dijo: tu hijo ya vive, y el centurión creyó que su hijo estaba ya sano, pasaron las cosas. ¿Cuántas de las veces nuestro Padre que está en los cielos nos habla por medio de los profetas? ¿Y cuántas veces Dios nos dice que las cosas ya ocurrieron? Pero ¿sabes qué pasa? Muchas de las veces la incredulidad te hace perder tu grande bendición. Nosotros no podemos ignorar la deidad de nuestro Padre que está en los cielos. Él es todopoderoso, es supremo, no hay nadie más grande que Él. Nadie puede ser mucho más grande, solo Él es el más grande y poderoso. Debido a que el centurión se dio cuenta que lo que hablaba Dios era verdad, sucedieron las cosas. Dice la palabra que él regresó a casa y que los familiares corrieron hacia él. Y cuando corrieron hacia él le dijeron: tu hijo ya está vivo. ¿Qué estaba pasando? Estaba pasando un milagro que él había creído que Dios realmente ya lo había sanado. Él tenía la convicción de que ese Dios iba a hacer realmente que su hijo sanara. Nosotros tenemos que tener toda la plena confianza en que Dios hemos confiado. Tenemos que tener toda la plena confianza de que si Dios dijo, Dios cumple. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si Dios dice y Dios cumple. ¿Sabes qué pasa? Muchas veces se retiene la profecía porque hay incredulidad, porque la persona en ese momento no cree. Permite que el enemigo le robe su bendición. Y desafortunadamente
se tarda la promesa, pero Dios no quiere tardarse. Dios quiere decir al instante las cosas, te las quiere dar al instante, pero la incredulidad te va a detener que recibas la bendición. Nuestro Dios es tan real y es tan poderoso. Jesucristo dejó señales por la esencia de la naturaleza propia de Dios. ¿Cuántos saben qué es la esencia? La esencia es todo aquello que Él estaba dando a aquellos por medio de la esencia de Dios. La esencia es la que te lleva a la sanidad. La esencia es la que salía de Él, para que cuando la persona estuviera cerca de Él, la persona pudiera recibir su sanidad. No sé si recuerdas a aquella mujer de flujo de sangre. Aquella mujer que decía, si tan siquiera yo tocara el manto del Mesías, sería sana. Cuando ella tocó el manto del Mesías, salió la esencia de Dios. Y por medio de la esencia de Dios, ella quedó sana. Tú y yo tenemos que tomar en cuenta que aún, fíjate, con solo levantar tu mano, y si tú estás levantando tu mano y estás creyendo que Dios abre las ventanas de los cielos, y estás creyendo que aún tú estando aquí en la tierra, tú tocas el manto de Jesús allá en su reino, ¿sabes qué va a ocurrir? Va a ocurrir un milagro. Va a ocurrir un milagro. Pero tienes que ser como esa mujer de flujo de sangre, que creyó que por tocar el manto de Jesús, creyó que ella iba a ser sana. La incredulidad nos impide a tocar el manto de Dios. La incredulidad nos impide a recibir bendiciones de nuestro Dios. Por eso es que es bien importante que tú resistas al diablo y no permitas que el diablo te robe tus bendiciones ni la esencia de Dios. Jesucristo nos dejó esas señales para que tú y yo creyéramos en esas señales. No podemos dudar que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Tenemos que saber que si tú y yo lo probamos, ¿sabes qué va a pasar? Cuando tú pruebas a Dios, Él te sorprende. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A mí me ha sorprendido de tal manera que desde el principio el Señor a mí me ha mostrado que está conmigo. Y si lo ha hecho conmigo, también lo va a hacer contigo. Pero ¿qué es lo que tú y yo necesitamos? Necesitamos creer en la esencia de Dios. Necesitamos creer en la deidad de Dios. Ahora, hay algo tan importante que si tú y yo lo tomamos en cuenta y lo apoderamos en nosotros mismos, no te va a engañar nadie. Cuando tú reconoces que tú eres a imagen y semejanza de Dios, y reconoces que eres hechura de Dios y que Dios te hizo con amor eterno, quiero decirte, nada te va a hacer falta. Desafortunadamente, muchas mentes se han olvidado de que son hechura de Dios a imagen y semejanza. Y esto se aparta del amor de Cristo cuando hay una persona que no ha creído quién es. Tú y yo somos algo especial aquí en la tierra, y Dios nos hizo de una manera especial. Somos lo más especial en este mundo. Desde el momento que yo entendí quién era yo aquí en la tierra, empecé a tomar la deidad de Dios. Tú y yo tenemos que tener la deidad de Dios. Jesucristo era el Hijo de Dios, o es el Hijo de Dios más bien, bajado del reino de Él, hecho Él mismo carne aquí a la tierra, y traía la deidad de Dios con la finalidad de depositar la deidad de Él a ti y a mí. ¿Por qué crees que Él resucitó al tercer día? Porque era necesario que los discípulos fueran bendecidos y empoderados por la deidad de Dios, Jesucristo. Aleluya. Cuando tú crees que realmente eres hijo de Dios, que eres aquella persona escogida y apartada para su servir, tú empiezas a tener la deidad de Dios, empiezas a tener la esencia de Dios. Ocurren cosas tremendas cuando nosotros estamos
humano pecaminoso. Ocurren cosas tremendas cuando tú y yo no tomamos la deidad que nos pertenece. Cuando nosotros seguimos viviendo en la carne, venimos cometiendo tantos errores, y el enemigo de eso se aprovecha para destruirte a ti, destruir tu casa y destruir todo lo que te rodea. ¿Cuántas personas cristianas, cuántas personas aún que están predicando el evangelio, todavía no han conocido el poder y la autoridad que hay dentro de ellos? La deidad de Dios que fue dada a Jesucristo lo llevó a Jesucristo a hacer milagros. Milagros sorprendentes que tú y yo hemos leído en su palabra. Pero no solo lo hemos leído, mis hermanos, lo hemos presenciado aquí en la misma tierra. Y te lo digo porque sabes que yo he tenido experiencias sobrenaturales. Hay una persona que hace tiempo vino aquí, hace un mes, 2 meses, llegó con la cara ya casi muerta, llegó enfermo del hígado, le habían diagnosticado cáncer, el hombre venía arrastrándose, fue solamente unos cuantos minutos que estuvo aquí adentro. Cuando el Espíritu de Jehová Dios me mostró que estaba la misma muerte dentro de él, el Espíritu de Dios me dijo: reprende al espíritu de muerte. Cuando yo obedezco al Espíritu de Dios, ¿qué crees que pasa? El Señor actúa porque yo le he creído a Dios. El Señor actúa porque yo le he creído a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando tú estás creyendo que eres hijo e hija de Dios y declaras una palabra profética que te está mandando a hablar el Espíritu de Dios, las cosas suceden. El día martes, el jueves más bien, el día de ayer, estuvimos con estas personas y resulta de que los médicos ya le habían dicho que él iba a morir, que ya no tenía remedio, y ahora resulta que los médicos dicen que no saben qué pasó, que los diagnósticos del cáncer ya no saben por qué este hombre ya no tiene cáncer, pero tú y yo sí sabemos por qué. Amén. Y toda la gloria y toda la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Este es el Dios que yo predico, mis hermanos. Este es el Dios que tú tienes que conocer. Este es el Dios que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que vayas y le hables a una persona? ¿Cuántas veces Dios te ha hecho el sentir, el querer ir con aquella persona y darle una palabra de aliento? ¿Y cuántas veces te has quedado callada, callado? Porque hay algo que te está deteniendo y no te hace creer que realmente la esencia de Dios está en ti. ¿Cuántas veces se te han perdido tus bendiciones? El saber que cuando tú vayas obediente al Padre y vayas con esa persona y puedas hacer un milagro a través del Espíritu que está sobre de ti, se te va de las manos. ¿Cuántos de ustedes han perdido esas grandes bendiciones? Porque quiero decirte algo, mi hermana, mi hermano, es una bendición cuando tú ves a un moribundo que viene casi muriéndose y que viene delante de ti, quejándose, arrastrándose. Es un privilegio cuando tú obedeces al Espíritu de Dios y declaras la palabra, y es un privilegio cuando tú miras cómo el Espíritu de Dios te respalda. En aquellos tiempos el Señor tomó 12 discípulos y los empoderó. Nomás uno se perdió la bendición porque se arrepintió, pero se sintió culpable, y ese fue Judas. Se arrepintió, pero no se pudo perdonar él mismo y se ahorcó. Tú lo sabes y yo lo sé. Se perdió las bendiciones porque prefirió escuchar la voz de Satanás y no ir con el Padre a decirle: Señor, perdóname por lo que hice. Y esta historia de Judas se puede ver todavía en muchos cristianos que terminan muertos espiritualmente porque no piden perdón, porque tienen orgullo.
y se pierden sus bendiciones, mis hermanos. ¿Cuántos cristianos se pierden las bendiciones por no abrir su boca y solo decir, ¿sabes qué? Jesucristo te sana. Amen. Cuando tú declaras una palabra que está respaldada por Dios, la palabra se hace viva así. Aleluya. Fíjate cuánto poder tú y yo tenemos en nuestra boca, mis hermanos. Todo lo que tú y yo hablemos se convierte en realidad. Lo bueno o lo malo se te convierte en realidad. Amen. Hace unas otras semanas llegó una persona a casa, me dijo que los médicos le habían diagnosticado diabetes, que había venido de un viaje, y me empezó a contar la historia de los médicos, lo que le habían dicho. Y el Señor me tomó y el Señor la regañó. El Señor le dijo, ¿hasta cuándo entenderás que si tú recibes la palabra de un ser humano y recibes esa enfermedad, obvio la vas a recibir y la vas a tomar y se va a hacer activa dentro de ti? Pero si tú renuncias a esa enfermedad, tu palabra renuncia, tu palabra de renuncia, vas a contrarrestar a esa enfermedad y no va a entrar a tu cuerpo. Aleluya. Muchos cristianos están enfermos porque reciben la enfermedad, porque hay incredulidad en la persona que no ha creído y ha recibido esa palabra de incredulidad. Triste la realidad que muchos se pierden las bendiciones grandes del Padre, que quiere bendecir a todos, no a todos, pero no todos creen, no todos tienen fe. Bienaventurados aquel que sin ver a Jesucristo sus llagas le ha creído. Bienaventurados somos aquellos que no lo vemos y creemos. Bienaventurados somos aquellos que declaramos sabiendo que Él nos respalda y suceden las cosas, sucede el milagro. Bienaventurados somos aquellos que lloramos y gemimos y pedimos perdón y nos arrepentimos, porque de Él tenemos consuelo y perdón. Cuando nosotros no nos arrepentimos de un pecado y no gemimos, el enemigo de ahí se agarra y nos atrapa. Hay tantas personas que han creído en la maldición del diablo y eso a Dios le desagrada. Eso a Dios le duele, porque lo has ignorado su señorío, has ignorado su poder, has ignorado su deidad. Ignora su deidad, ignora su poderío, ignoras que Él es todopoderoso, ignoras que con tan solo clamar el Señor se va a manifestar en tu vida. Y cuando tú lo haces, el Espíritu de Jehová Dios se contrista. ¿Y sabes qué hace? Se aparta. Se aparta de la persona aunque te ame. Se aparta porque Él lo que quiere, está esperando que tú y yo le creamos. Le creamos que realmente Él es tan real como el aire que respiramos. Le creamos que todo lo que Él habla en su palabra es verdad. Así sea palabra de exhortación, es verdad. No importa cómo te hable la palabra. A veces la palabra te molesta. A veces la palabra de Dios no te agrada. Porque cuando a Dios le desagrada algo de ti, te va a hablar. Porque Él quiere que cambiemos nuestra manera de vivir. Él quiere que seamos a su imagen y semejanza como Él estableció en su palabra. Por eso es que es bien importante, mis hermanos, que nosotros empecemos a negarnos a nosotros mismos, que empecemos a dejar el viejo hombre, que dejemos las cosas pasadas y dejemos que Dios las haga hechas nuevas. No es fácil, pero sí se puede, mis hermanos. ¿Por qué tenemos que seguir viviendo en incredulidades? ¿Por qué tenemos que seguir siempre en derrotas, en fracaso? ¿Por qué tenemos que seguir viviendo quejándonos, acusándonos los unos a los otros?
que aceptar que nosotros estamos mal, ¿sí o no? Yeah. Es más cómodo ir con alguien que ore por ti porque estás enfermo. Y ¿sabes qué pasa? Que si no te sanas, le echas la culpa al que oró por ti. ¿Sí o no, mis hermanos? Y luego vas con otro siervo de Dios que es muy reconocido, otro siervo de Dios que está haciendo milagros, prodigios, y vuelves a ir con otro siervo, te profetiza el siervo y te dice se sana, se sano, y no pasa nada. O sea, a unos sí y a otros no. La sanidad es para todos. Aleluya. La libertad es para todos. La liberación es para todos. La unción es para todos. La deidad es para todos. Pero no todos quieren reconocer esa deidad. No todos quieren reconocer que Dios es más poderoso que tu enfermedad. Es más poderoso que el demonio que te está gobernando dentro de ti. Es más poderoso que ese espíritu inmundo que te ha enceguezado tus ojos y te ha ensordecido tus oídos. Es más poderoso que el espíritu inmundo que te trae mentira y engaño para que no recibas la deidad de Dios. Y te puedes quedar años enteros yendo a las iglesias y puedes seguir igual. Pero no es culpa del siervo que te está predicando. No es culpa de la persona que te está profetizando. No es culpa ni aún del Espíritu Santo de Dios que te está enseñando su poderío a través de otras personas que sí creen. Y muchos todavía dicen, ¿por qué a ellos sí y a mí no? Aleluya. Santo. ¿Por qué a ellos sí y a mí no? Señor, ¿por qué a ella sí la bendices y a mí no me bendices? Señor, ¿por qué a ella sí la usas y a mí no me usas? Señor, yo quiero esa unción que tiene mi hermana Olivia. Señor, yo quiero esa unción que tiene el hermano Víctor. Señor, yo quiero esa unción que tiene el hermano Eliseo. Señor, yo quiero esa unción de este y de aquel. Pero no quieres pagar el precio. Pero no quieres doblar tus rodillas. Pero no quieres activar la fe. Pero no quieres declarar las cosas que no son como si fueran. ¿Cuántas personas se han dedicado solamente a juzgar, a criticar? Y no se dan cuenta que esto, lo único que acarrea a aquella persona que dice que es cristiana, lo único que acarrea es maldición. Porque aún cuando critican a un siervo de Dios y le echan la culpa a uno, estás echándole la culpa a Dios. Estás juzgando a Dios. Porque el que está sobre de nosotros es Dios. Aleluya. Y Dios nos llamó como discípulos. Dios nos llamó como profetas. No nos llamamos nosotros mismos. Entonces no es culpa del siervo que te está instruyendo y enseñando de lo que te está ocurriendo. Es tu culpa. ¿Por qué es tu culpa? Porque tú no quieres tomar el señorío del Señor. No quieres hacer cambios en tu propia vida, en tus hábitos. No quieres hacer cambio, dejar la incredulidad y empezar a tomar la fe. Porque la fe es la que te lleva a reconocer que Dios es todopoderoso. La fe es la que te lleva a enseñarte que Él puede hacer todas las cosas imposibles, las puede hacer posibles. Aleluya. La fe es la que te lleva a ver los milagros y los prodigios y las cosas sobrenaturales que nuestro Padre Celestial hace. Porque Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy, de siempre. Y si Él resucitó a Lázaro, quiero decirte que Dios te puede utilizar resucitando a un muerto físicamente. Aleluya. Pero te puedo hablar de muertos espiritualmente también. Porque hay muchos muertos espiritualmente. Quiero que vayamos a Juan 5, 1 a 9, por favor. Después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta
de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 portillos. En estos vacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El primero descendía y al estanque, después del movimiento de agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuvieras. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Hasta ahí. Y anduvo, y era sábado aquel día. Hasta ahí. Mira lo que está hablando el Señor en esta palabra. Nuestro Dios está hablando claramente y nos está mostrando. Dios utiliza tantas cosas para que tú y yo podamos ser sanos. Aquí se habla de un estanque, se habla de un lugar donde la gente se metía y quedaba sana. Hay personas que necesitan vivir de esta manera, o sea, con ciertas cosas le tienen más fe a este tipo de cosas que a Dios. Pero como Dios sabe la condición del hombre, Él utiliza todo de una forma o de otra. ¿Te estás dando cuenta? Mira, cuando un ser humano tiene fe, le tiene fe hasta los chochitos. ¿Sí o no? ¿Sabes qué son los chochitos, mija? Esos médicos que dicen que son homeopáticos y son unas bolitas hechas de azúcar. No tienen nada de medicamento. Y quiero decirte que la gente le cree a los chochitos en vez de creerle a Jesús, en vez de creerle a Dios. Pero por la fe que le tienen a los chochitos, la gente es sana. Y Dios lo permite. Porque dice Dios que si tuvieras fe como un granito de mostaza, moverías el monte de un lado para el otro. Entonces Dios respalda aún, fíjate, aún Dios respalda a esos chochitos. Honestamente te lo digo. ¿Por qué? Porque Dios dijo: si tuvieras fe como un granito de mostaza. Obviamente el Señor quisiera que tú le tuvieras fe a Él, pero aún con todo y eso Dios te permite que creas en un chochito. Qué triste es la realidad que aún cristianos que han conocido el poderío de nuestro Padre que está en los cielos, que han mirado prodigios, han mirado milagros, han mirado cosas sobrenaturales, han mirado cosas que tus ojos en otros tiempos nunca vistes, has escuchado cosas que nunca hubieras escuchado. Pero ¿sabes qué? Por eso es Dios que puso ese estanque, para que la gente enferma fuera corriendo a ese estanque. Y les dice la palabra que Dios baja a los ángeles. ¿Para qué? Para que movieran el agua. Y cuando la gente enferma miraba que el agua se movía, inmediatamente corrían y se metían. Cuando dejaba de moverse el agua, ya no había milagros. Por eso decía este hombre que estaba enfermo: Señor, yo quiero entrar, pero Señor, cuando yo ya quiero entrar, ya todos se amontonaron y todos fueron, y en pocas palabras nadie me pudo llevar. El Señor le dijo: ¿quieres?
¿quieres ser sano? Dijo, Señor. Y al instante él fue sano. ¿Cuántas veces Dios te dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres finanzas? ¿Quieres tu pareja para atrás? ¿Quieres a tus hijos para atrás? ¿Quieres algo? Pídemelo. 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 Todavía el Señor te ruega y me ruega que le pidamos y todavía nos sentimos, o sea, como que, ¿sabes qué, Dios? Hoy no, a ver si mañana. Hoy no, Señor, a ver si mañana. Y esto es verdad, mis hermanos. Dios te quiere sacar el demonio de esto y de aquello y te dice el Señor, te quiero liberar del espíritu de enojo. Te quiero liberar del espíritu de chisme. Te quiero liberar del espíritu de contiendas. Te quiero liberar del espíritu de esto y de aquello. Señor, hoy no, mañana. Y viene el próximo día el Señor y te quiere liberar. Y le vuelves a decir después, Señor, todavía me agrada este espíritu y quiero seguir fornicando, adulterando, quiero seguir chismeando, quiero seguir con la tristeza, porque ¿sabes qué, Señor? Es una arma que yo necesito para darle lástima a todos. Para que todos me vean con lástima. El Espíritu de Dios te dice, yo no te di un espíritu de cobardía, yo te di un espíritu de valentía, yo te di dominio propio, yo te di poder, yo te di autoridad. Y yo quiero que lo pongas por boca. Y yo quiero que lo pongas por boca. Señor, pero es que el diablo, ¿sabes que el diablo ya está derrotado? Amén. El diablo ya está derrotado. Y cuando tú entiendas esta palabra que Dios te dijo, te lo he puesto bajo tus pies, el diablo se va a sujetar aún. Cuando tú lo sujetes. Amén. Porque el Señor te dio el señorío. El Señor te dio el poder. El Señor te dio la autoridad para que tú domines al diablo, no para que el diablo te domine a ti. Para que tú domines de la enfermedad, no que la enfermedad te domine a ti. Para que tú domines el chisme, la contienda, los pleitos, no para que eso te domine a ti. Es más fuerte el Espíritu de Dios que está sobre nosotros que el espíritu inmundo que te quiere destruir y te quiere llevar al infierno. Es necesario que empieces a caminar con el señorío y el poderío de Dios, creyendo que Dios está contigo. Aleluya. Porque si te consideras hijo e hija de Dios, tienes que saber que así como Dios le dio la deidad a su Hijo amado Jesús, así mismo te la ha dado a ti. Y tienes que caminar con esa deidad, sabiendo que el poder de Dios está sobre de ti, sabiendo que cosas mayores vas a hacer en su nombre, sabiendo que todo lo que declares, Dios no te va a avergonzar y te va a respaldar en todo lo que declares. En Juan 5:1, ahí mismo dice, después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Subió a Jerusalén porque él sabía lo que estaba ocurriendo y sabía que ahí había muchos enfermos. Sabía que ahí había la necesidad de sus hijos que todavía no lo conocían. Nosotros, conociendo al Dios viviente, al Dios todopoderoso, sabemos que Él puede hacer cosas grandes en tu vida y en la mía. Si Él sanó a los enfermos, a los ciegos, a los cojos, a los paralíticos, si Él los sanó en aquellos tiempos, los sigue sanando. Pero Dios quiere que tú y yo nos dejemos usar por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Dios quiere que tú experimentes cosas mayores y te des cuenta que Él te trajo a la tierra con una finalidad de que tú y yo seamos representantes de Él. Años enteros hay cristianos que siguen viviendo como ovejas. Y el Señor está tan triste porque han recibido tanta palabra, tanta profecía,
profecía, y muchas profecías las han hecho a un lado. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, llamado de profeta, llamado de sanar a los enfermos, libertarás a los cautivos? Y ¿sabes qué? Agarran la palabra y la hacen a un lado y se olvidan de esa palabra. Dios quiere en realidad manifestarse en cada uno de nosotros, porque hay muy pocos obreros, mis hermanos. Estamos en los últimos tiempos y no hay casi voceros, no hay atalayas. No hay atalayas. Dios necesita atalayas, valientes guerreros, que seamos valientes y vayamos a predicar el evangelio a toda criatura. Tú y yo somos mediadores de Dios para dar la vida eterna a cualquiera de tus hermanos. Tú y yo somos mediadores para libertar al cautivo y sanar al enfermo. Aleluya. Tú y yo somos mediadores para darle vida al que está muerto. Tú y yo podemos resucitar a cualquiera que está muerto espiritualmente. ¿Y cómo es que lo vas a hacer? Con la deidad del Espíritu de Dios. ¿Cuántas personas ahorita estarán pensando quitarse la vida? ¿Cuántas personas ahorita están pensando, ¿sabes qué? Voy a matar a mis hijos y me voy a matar yo porque no hay finanzas. Están tan desesperados, están tan abatidos que no tienen esperanza alguna, cuando tú y yo tenemos la esperanza para ellos. ¿Cuántas bocas se han callado? ¿Cuántos oídos están cegados? ¿Cuántos ojos están cegados? ¿Cuántos oídos están sordos? Dios quiere abrirte tus ojos espirituales. Dios quiere abrirte tus oídos espirituales. Dios quiere abrir tu boca espiritual. Dios quiere sanar tu corazón. Porque Dios empezó una obra en ti y en mí, y Dios quiere perfeccionar esa obra. Y no creas que Él quiere tardar años enteros en sanarte, porque Él no se tarda, mis hermanos. Los que nos tardamos somos nosotros. Le ponemos barreras a nuestro Dios y no le creemos. Preferimos alimentar el coraje, preferimos alimentar el enojo, preferimos alimentar la tristeza, la depresión, preferimos alimentar la carne, cuando sabemos de antemano que ese alimento que estamos tomando del mundo nos va a afectar espiritualmente. Hay gente berrinchuda. Hay gente berrinchuda que dice, no, yo así estoy bien y así me quedo. Bueno, ¿es culpa de Dios? ¿Es culpa de los siervos? No, es culpa de nosotros. ¿O es culpa del diablo? El diablo te respeta y dice, ok, tú te quieres quedar así, así nos vamos a quedar tú y yo. Así nos vamos a quedar. ¿Y sabes qué pasa? El diablo se alegra y está feliz y contento. Está feliz y contento. ¿Cuál es la finalidad de Dios? La finalidad de Dios es que tú y yo volvamos a su reino. Porque antes de la fundación del mundo el Señor ya nos conocía. Y si Dios nos está hablando esta palabra es porque un día tú y yo estábamos en su reino, mis hermanos. Y si Él dice que nos trajo de su reino a la tierra, Él quiere que volvamos a su reino. Pero la palabra de Dios nos dice que nadie puede entrar al reino de Dios si no es por santidad. ¿Y qué quiere decir santidad? Santidad quiere decir que dejemos las cosas del viejo hombre. Santidad quiere decir que vivamos con la deidad de nuestro Señor Jesucristo, no con apariencias, porque muchos viven por apariencia, diciendo soy cristiano, pero los frutos de ellos no son buenos. Todos nosotros tenemos que tener frutos del Espíritu de Dios. Si no todos, aunque sea algunos, para empezar y dejar que Dios termine la obra que empezó. Si ya tienes un fruto del Espíritu Santo, ya tienes ganancia. Pero hay personas que ni un solo fruto tienen. Siguen viviendo en el chisme, en la murmuración, contaminando a otros.
Desafortunadamente hay cristianos que hacen pecar a otros cristianos que nos estamos esforzando estar en santidad, mis hermanos. Cuando tú escuchas chisme de otra persona, te están contaminando. Y cuando tú participas en el chisme, ya te amolaste. Porque todo lo que te entró, para que lo saques va a estar en chino. Vas a tener que pagar un precio. ¿Sabes cuánto yo batallo para sacarme un chisme que me llegó al oído? ¿Sabes cómo contrista mi espíritu cuando yo escucho que alguien está hablando mal de mí? Yo acabo de recibir una llamada hoy por la mañana, juzgándome de algo que ni tan siquiera yo hice. Qué triste es la realidad, una cristiana hablándole a un cristiano. Porque otros cristianos que se salieron de la iglesia andan diciendo que yo los tengo en el Facebook. Yo ni Facebook tengo. Ni Facebook tengo, por lo mismo, porque no quiero andar en chismes. Pero ¿sabes cómo se mueve Satanás, mi hermana, mi hermano? Es tan sutil que te hace caer en la red. Y para caer en la red es muy fácil, pero para salirte de esta red es muy difícil. ¿Sabes qué? Yo no digo que no tengas Facebook, pero ¿sabes qué? No te metas en chismes, no te metas en contiendas, no te metas en estar juzgando a los demás. Porque es muy fácil estar mirando a todos los que son cristianos o no cristianos y nos metemos en problemas. ¿Y sabes qué haces? Empiezas a contaminar tu templo. Empiezas a contaminar tu templo. Y ya cuando empiezas a contaminar tu templo, mi amado hermano y hermana, el diablo se da cuenta. Y de ahí empieza a molestar. De ahí empieza a debilitarnos, empieza a tomar de nosotros nuestra mente y nos la empieza a confundir. Nuestro Padre que está en los cielos nos ha dado tanta deidad y tanto poder y tanta autoridad. En Marcos 16:14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos. Está hablando de los discípulos. Estando ellos sentados a la mesa, le reprochó sus incredulidades y su dureza del corazón, porque no habían creído a lo que los habían visto resucitar. Y él les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea, sea bautizado, será salvo, pero el que no crea será condenado. No es que el siervo de Dios quiera condenarte, la palabra habla muy claro. Si Dios nos está mandando a ir a predicar el evangelio a toda criatura y no lo hacemos, nuestro Dios aquí nos está indicando que estamos en desobediencia. El que cree, dice, será bautizado. ¿Bautizado con qué, mis hermanos? Bautizados con el Espíritu de Dios. Aleluya. Porque el Espíritu de Dios es el que hace los milagros. Bautizados con el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios hace cosas sobrenaturales. El Espíritu de Dios cambia tu corazón. El Espíritu de Dios cambia tus ojos. El Espíritu de Dios cambia tus oídos. El Espíritu de Dios cambia tu caminar. El Espíritu de Dios cambia tu manera de hablar. El Espíritu de Dios empieza a alumbrar dentro de ti. Dice que Él se sentó en la mesa de ellos y les reprochó. ¿Cuántas veces Dios nos ha reprochado a nosotros porque algunas veces nos quedamos pasivos, tranquilos, sin hacer nada para la obra de Él? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho: has endurecido tu corazón? Porque solo queremos recibir los bienes y los beneficios del Padre que está en los cielos, pero no queremos darle nada a Él. Nos duele darle al Señor. Nos duele servir al Señor. Hay personas que les duele más. Hay personas que reniegan. Les duele apoyar en la
tienes y todo lo que yo tengo es de Él. Nada nos pertenece. Si estás vivo es por Él. Si estás sano es por Él. Aleluya. Si tienes casa es por Él. Si tienes carro es por Él. Si tienes todo lo que tienes es por Él. Hay ciegos, mudos, sordos, mancos, cojos, paralíticos. Y te puedo asegurar que muchos de ellos son más agradecidos que muchos cristianos. ¿Por qué? Porque aún en su enfermedad le agradecen a Dios. Aún en su enfermedad le dicen: Señor, gracias. Aún en su enfermedad son los más agradecidos cuando despiertan. Despiertan y le dicen: Señor, gracias por un día más. Y nosotros que estamos sanos, mis hermanos, ¿cuántas veces se nos olvida darle las gracias a Dios? Y te lo digo porque a mí también se me pasa. Y sabes cómo se me siente mi corazón y mi espíritu. Muy triste, porque cuando me doy cuenta que se me olvidó darle las gracias a Dios, mi corazón se entristece. Porque cuando tú amas a Dios, quieres darle lo mejor. Cuando tú tienes un corazón agradecido, le quieres dar lo mejor. Cuando tú reconoces que Él te sacó de la inmundicia, te sacó del mundo, te sacó de la oscuridad, quieres darle lo mejor. Pero hay personas que no quieren dar nada, nomás quieren recibir. ¿Sabes qué? Es triste la realidad. Muchos cristianos quieren entretenimiento solamente. Iglesias media grandes para poder socializar, para poder tener amistades, para poder tener eventos, pero no buscan realmente la presencia de Dios. No buscan realmente servir a Dios. No buscan realmente hacer las cosas que Dios manda. Y de ser discípulo a toda criatura. Hacen grupitos, mis hermanos, y no estoy juzgando ni criticando. Es la condición de muchos cristianos que se han olvidado que si vas a hacer un grupito es para estarte edificando. Es para estar hablando solamente de Él, de aquel que nos dio la vida, de aquel que nos restauró, nos redimió, nos liberó, nos sanó, nos rescató de las garras del diablo. Porque sabes que antes vivíamos esclavizados por Satanás y sus demonios. Antes vivíamos esclavizados del pecado que nos iba a llevar al mismo infierno. Pero hoy estamos libres. En muchas áreas estamos libres. Pero si hay todavía algo, hay que decirle al Señor: Señor, si hay algo todavía dentro de mí que me está estorbando para tener una relación contigo, Dios, ayúdame. Ayúdame, Señor. Sácame todo. Todo, Señor. Todo lo que no te agrada, quítalo de mí. ¿Sabes por qué muchos no creen? ¿Por qué muchos no andan conforme a la voluntad de Dios? Porque están ciegos espiritualmente. Están sordos espiritualmente. Están mudos espiritualmente. Están cojos espiritualmente. No sé si me estás entendiendo. Al estar sordo espiritualmente, escuchas la palabra pero no la grabas en tu corazón. Al estar ciego espiritualmente, no puedes mirar las cosas grandes que Dios hace. Al estar mudo espiritualmente, no puedes ni tan siquiera decirle a una persona: Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te libera, Jesús te sana, Jesús te va a restaurar tu corazón, Jesús te puede dar paz, Jesús te escucha. Porque están mudos espiritualmente. Muchos están cojos, paralíticos, y no van a donde Dios manda. Y dice el Señor, ve. No, Señor, estoy cojo, me duele la pierna. Dice el Señor, no, Señor, estoy paralítico. Pero Él te quiere sanar. Él te quiere liberar. Él te quiere dar unas piernas nuevas.
para que tus ojos lo vean, para que tus oídos lo escuchen. Fíjate bien lo que te digo. Dios quiere hacer cosas mayores a través de ti, pero mientras no seas sanado y liberado de tus ojos, de tus oídos, y no eres sanado de tu boca y de tus piernas, no vas a poder hacer nada. Si no eres sanado de tu corazón, no vas a poder tan siquiera sanar otro corazón. Le echas la culpa a tus hijos, le echas la culpa a tu marido, le echas la culpa a tu esposa. ¿Cómo están? Le puedes echar la culpa a tu pastor, tu pastora, a cualquier persona cristiana, a tu hermana, a tu hermano, pero ¿cómo está tu corazón? Cuando estamos culpando a los demás, no son los demás, somos nosotros. Porque el problema no son los demás. El problema eres tú. Tú que no sabes que aquella persona se está haciendo mal. No te das cuenta que esa persona necesita que le ayudes. Esa persona necesita que ores por ella. No le veas sus defectos. Ve cómo puedes ayudar a quitar esos defectos. No mires sus defectos. No los mires. Mira cómo le puedes ayudar para que no se pierda su alma. Aleluya. No escuches los chismes para a la persona que va a empezarte a hablar de chismes. Porque si tú participas en el chisme de ella o de él, vas a caer al infierno, seas quien seas. Seas profeta, seas ministro, seas apóstol. Son puertas que se abren, mis hermanos amados, que desafortunadamente te contaminan. No queremos contaminación. No. Hay personas que yo les digo, a mí no me vengas a contaminar. Quiero decirte, mucho trabajo me cuesta para estarme santificando, como para que en un ratito venga una persona y me contamine. ¿Sabes qué? A mí que no me contaminen. Cuando una persona está en esa actitud, tienes que exhortarles con amor. Y si no les agrada, es porque no quieren hacer cambios. Pero es por su propio beneficio, mis hermanos. Tienes que saber que si un siervo de Dios o una hermana en Cristo te está exhortando, es por tu propio bien. Pero muchas personas dicen, no, yo así estoy bien y así quiero vivir y así me quedo. Dios no viene a condenarte. Nosotros como siervos no venimos a condenar a nadie. Si Dios me pone palabra en mi boca para exhortarte, es porque Dios te ama y porque yo te amo y no quiero que te pierdas. Si yo estoy mal, tú tienes que venir y decirme, pastora, yo estoy viendo que usted está mal, está cometiendo un pecado. Porque si tú no lo haces es porque no me amas. No me amas. Un pecado te puede llevar a tu perdición. Un pecado te hace abrir una puerta. Y una puerta muy grande, y después de ahí los espíritus inmundos se apoderan de tu mente. Y aunque tú digas que eres cristiana y cristiano, ¿sabes qué va a pasar? Vas a estar siendo gobernada y gobernado por los espíritus del infierno. Mira lo que dice Hechos 28, 26 al 27. Dice, ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entendéis, y viendo veréis y no percibiréis. 27. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y no oigan con los oídos y entiendan con el corazón, se les conviertan y los sanen. Dios quiere sanar tus oídos, sanar tus ojos, porque sigues mirando las cosas que tienen los demás, porque miras los errores de los demás, porque escuchas los chismes de los demás, porque hablas con los demás las cosas que no te edifican.
porque estás enferma, enfermo. Tenemos que ser sanados en estas áreas, mis hermanos. Dios quiere sanarnos a todos. Todos necesitamos todavía áreas que Dios quiere sanar de nuestras vidas. Él empezó una obra en nosotros, mis hermanos, y Él la quiere perfeccionar. Cuando un creyente se aferra a un pecado, nunca aceptará la verdad cuando la escucha. ¿Por qué? Porque el mismo pecado trabaja en la persona como un velo que oscurece su entendimiento. ¿Me estás entendiendo? Amén. Oscurece el entendimiento del Hijo de Dios. Somos hijos de Dios, y con más justificación tolera el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que no quieren ser sanadas se justifican del pecado. Se justifican. Y cuando hay justificación, no dejan que el Padre que está en los cielos empiece a operar en ese pecado y empiece a arrancar ese pecado. Muchos de ellos creen que Dios les comprende. Muchas personas piensan, dicen, es que yo así estoy, Dios así me hizo y Dios me comprende que soy pecador. Y se quedan atorados, mis hermanos. Y se sienten como que Dios los comprende. Cuando el Espíritu Santo redarguye a un creyente de un pecado o hábito en particular, Él va una y otra vez con advertencias amorosas. ¿Cuántas veces Dios viene y te habla? Te habla por las buenas, te vuelve a hablar, te vuelve a hablar, te vuelve a hablar, hasta que un día el Señor se cansa y se agota. Porque también el Señor se enfada de nosotros cuando no le escuchamos. Dice que Él enseña y guía con mucha paciencia. ¿Cuántos creen que Dios tiene paciencia? Amén. Levanta tu mano. ¿Crees que Dios tiene paciencia? ¿Cuánta paciencia te ha tenido Dios? ¿Cuánta, mi hermana, mi hermano? ¿Cuánta paciencia Dios me ha tenido a mí? Mis hermanos, Él está esperando que tú y yo nos arrepintamos verdaderamente y nos convirtamos completamente a Él, que no estemos jugando a la iglesita o al cristianito. Mucha gente no le gusta lo que yo predico, pero yo no te puedo predicar apapachándote tu pecado. Perdóname mucho que te diga esto. ¿De qué me sirve a mí estarte predicando solamente palabra de amor y de prosperidad? ¿Prosperidad de qué? Yo quiero que tu alma prospere, no que tus finanzas prosperen. Aunque tus finanzas tienen que prosperar, pero primeramente tiene que prosperar tu alma, mi hermana, mi hermano. Nuestro Dios no tiene tanta paciencia. Dice, y pone en el interior de la persona una cierta incomodidad, como una luz roja. ¿Cuántas veces te has sentido mal con tu pecado y te estaba flashando una luz roja? Arrepiéntete de tu pecado. Hay incomodidad dentro de tu conciencia. Por eso Dios te dio la conciencia y me dio la conciencia, para que tú y yo nos arrepintamos y pidamos perdón al Padre, y pidamos perdón a quienes ofendemos, y pidamos perdón a quien nos hace daño, y perdonemos a quien nos ofende, y nos limpiemos de todo aquello que nos transfirieron, porque hay gente que te transfiere. ¿Sabes que cuando yo estoy cerca de una persona que trae aflicciones, que trae problemas, personas que traen tristeza, que traen desilusión, que se sienten mal, yo no sé por qué a mí me pasa que si yo estoy cerca de una persona me transmite inmediatamente lo que está dentro de ellos? ¿Y sabes que es bien incómodo vivir así? Yo no sé si a ti te pasa, hay alguien que le pasa lo mismo que a mí. Levanta tu mano. ¿No? Eso es tan incómodo, mis hermanos. Es tan incómodo convivir con personas negativas. Pero sabes que para eso está el Espíritu de Dios. Cuando tú vives con una persona que está siempre amargada, quejambrosa,
el momento lo que tienes que hacer es apártate de ella por un rato y déjala que hable sola o solo. ¿Verdad, mis hermanos? Porque sabes que yo tengo una niña que cuando ella amanece de mala, digo, mami, no me contamine, chiquita, métete al baño y métete a bañar con agua fría. Porque a mí no me contamines. ¿Sabes que tienes que cuidar tanto tus oídos? ¿Sabes que tienes que ser una persona sabia para que no te contaminen, mis hermanos? Si tú no buscas tu santidad, nadie te la va a buscar. Al contrario, entre más te estés santificando, el diablo te va a poner a quien más amas, a los que más cercanos tienes ahí. Y sabes que si tú no eres una persona sabia, híjole, no quiero ni decir la palabra porque ya te pegaste. La verdad, todo el día te lo amargaron y hasta que te duermes de malas. Y para que no te suceda eso durante el día, necesitas irte de rodillas a tu recámara y orar y orar y orar para que puedas salir libre de todo lo que te contamina. ¿Sí o no, mis hermanos? Amén. Pero es más cómodo para nosotros. Sabes que ya me enojé y me quedo con el enojo y a ver a qué hora se me baja. No podemos hacer eso, mis hermanos. Tenemos que salir corriendo al cuarto. ¿Sabes qué? Estoy enojada. Estoy con ganas de jalarle los greñas a mi hija. Quisiera agarrar un cinto y darle, pero ya tiene 22 años, ¿cómo, verdad? Va a decir mi hija, no, ya soy mayor de edad, ¿cómo vienes a pegarme? Pero bueno, estas cosas suceden en nosotros, mis hermanos, los hijos de Dios. Y Dios nos pone la luz verde, la luz amarilla y luego la luz roja. ¿Sabes qué? ¡Alto! ¡Hay peligro! ¡Hay peligro! ¡Vas a caer en las manos del diablo! ¡Hay peligro! ¡Arrepiéntete en el momento! Pero muchas personas dejan pasar desapercibido esto. Dios está mostrando con esta luz roja que hay algo, está sucediendo algo mal. Y si permitimos que eso malo entre a tu hogar o entre a tu vida, eso va a explotar y te va a perjudicar, mi hermana, mi hermano. El Espíritu de Dios es tierno. El Espíritu de Dios es paciente. El Espíritu de Dios es amante tuyo. El Espíritu de Dios te espera a ver a qué horas. Tiene paciencia. A ver hasta cuándo, dice. Y te espera pacientemente. El creyente responda antes de traer disciplina. Él incomodará continuamente la condición del creyente. Te va a estar continuamente el Señor hablándote 1, 2, 3, hasta 70 veces te va a hablar. Pero cuando llega al 70 dice, ya no más. Tiene que haber un compromiso con Dios y contigo mismo. Si tú no tienes un compromiso con Dios, no lo tienes contigo mismo. Si tú no amas a Dios, no te amas a ti mismo. Amar a Dios es amarte a ti mismo. Y si tú te amas a ti mismo, vas a aborrecer el pecado. Si tú te amas a ti mismo, vas a decirle no al pecado. Si tú te amas a ti mismo, vas a resistir al diablo. Vas a resistir a las tentaciones. Y vas a lograr terminar en victoria. La victoria te la da Dios. Sin Dios tú y yo no somos nada, mis hermanos. Nada somos. ¿Por qué Dios es demasiado paciente? Te pregunto. ¿Por qué crees que Dios es demasiado paciente? ¿Por qué? Porque te ama y me ama. Porque no quiere que te pierdas en el infierno. Él sabe que por naturaleza tú y yo somos pecaminosos. Por naturaleza cometemos errores. Por naturaleza nos enseñaron hábitos que son desagradables delante de sus ojos. Pero Él te habla y te dice 1, 2, 3 veces, muchas veces, no me agrada esto, no me agrada aquello. Y hasta que tú no entiendas y digas, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, porque realmente no sabía, Dios, que me estaba haciendo daño a mí mismo. Y no sabía, Dios, que te hacía daño a ti porque me amas tanto.
Porque si tú te haces daño, le estás haciendo daño a Dios. Porque Él te ama. Y te ama tanto como tú no te imaginas. Porque ni tú ni yo sabemos realmente cuán grande es el amor de Dios. Pero sabemos que es más grande. Es más grande que el amor que tú y yo le tenemos. Cuando todos lo llamamos Padre, estamos dándole todo el derecho a Dios que nos corrija, que nos regañe y aún que nos castigue. ¿Cuántos de nosotros le llamamos Padre? Yo le llamo Padre y yo le permito que me corrija y yo le permito que me llame la atención, y si aún Él me tiene que castigar, yo se lo permito, porque yo sé que es por mi bien. Y si Dios me quiere hablar por medio de un profeta, o por medio de un siervo, o por medio de un hermano, yo lo recibo, pero siempre y cuando venga de parte de Dios. Porque tú y yo tenemos que saber que la palabra que te vienen a decir viene de parte de Dios, no del hombre. Porque cuando viene de parte del hombre te vas a dar cuenta que no es Dios. Vas a identificar que es la carne de tu hermana o de tu hermano, y te vas a dar cuenta que la persona lo único que quiere es incomodarte y te va a incomodar. Pero cuando Dios viene y te llama la atención, te duele, si te incomoda, pero te arrepientes y cambias tu actitud y cambias tu manera de ser y empiezas a ver frutos de bendición en tu vida. Y después de ver frutos de bendición en tu vida, empiezas a ver frutos de bendición en la vida de tus hijos y familiares. Porque la misma gente empieza a mirar los cambios que hay en nuestras vidas y empiezan a preguntar. Ahí es donde nosotros damos testimonio de que Dios realmente hizo un milagro en nuestras vidas. La misma gente empieza a mirar un rostro diferente en nosotros. De estar un rostro abatido, enojado, molesto, se nos viene un rostro de paz, de amor, de tranquilidad, de gozo, de alegría. Yo no sé si tú entiendas esto, pero yo me he dado cuenta cuando vienen personas llenas de amargura, llenas de dolor, llenas de enfermedad. Yo me doy cuenta cuando el Espíritu de Dios me da palabra para la persona, y después de que el Señor libere y sana a la persona, su rostro le cambia, mis hermanos. Y esto es verdad, y tenemos videos donde vemos el antes y el después. Eso es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Él incomodará a cada uno de nosotros porque nos ama. Continuamente nos pone en nuestra conciencia el arrepentimiento y nos pone el compromiso de esa persona para que nosotros nos demos cuenta de la capacidad que vivimos, de la persona que éramos antes, y nos pone la capacidad de ver quiénes somos después. ¿Por qué Dios es demasiado paciente? Cuando todos los llamados y advertencias del Espíritu han sido ignorados. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado la atención y hemos ignorado en algunas áreas, mis hermanos? Él nos tiene paciencia. ¿Sabes qué pasa? El pecado del ser humano se arraiga, y la sanción es el castigo. ¿Y cuál es la finalidad del castigo? ¿Qué crees que viene después del castigo? Viene el juicio. Dios permitirá la ceguera de los ojos y aún la dureza del corazón. Y en este punto ya la mente ha sido como cauterizada, endurecida, y es imposible para el pecador habitual ver su propia depravación. Eventualmente, si estos terribles juicios no son atendidos, ¿qué es lo que pasa? Que Dios al final de cuentas se enfada, se harta y dice: bueno, ¿así quieres vivir en esta condición? ¿Quieres seguir necio, terca, necia, terco? ¿Quieres seguir con tus ojos ciegos? ¿Quieres seguir con tu corazón endurecido? Bueno, pues
pues te voy a dar la petición de tu corazón. ¿Por qué? Porque él se cansó, mis hermanos. Él estuvo, continuamente llamando la atención para el arrepentimiento de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Pues Dios dice, bueno, si quieres vivir, sigue viviendo de esta manera. Pero llegará el día, mis hermanos, que entonces el devorador tomará a esa persona y la va a sacudir y la va a zarandear. Y entonces, por causa de la desobediencia, ¿qué crees que va a pasar? Inmediatamente va a ir al Padre. Va a ir al Padre. Después de que Dios tuvo paciencia, te habló una vez, te habló otra vez, te volvió a hablar, te llamó la atención, te habló con amor, te habló con paciencia. Y no entendieron. Esto ocurre en muchos cristianos. Esto ocurre en muchos corazones que quieren vivir con un corazón endurecido y quieren vivir alá y se va, y quieren vivir así, estoy bien, no me importa cambiar. Yo voy a la iglesia y llego a la iglesia, con eso tengo. ¿Sabes qué? Dios no es mercancía. Dios no se compra. Dios se regaló en la cruz del Calvario. Se regaló por tu pecado y el mío. Jesucristo derramó su sangre y muchos ignoran el sufrimiento de Él. Muchos ignoran su sacrificio. A muchos les importa y siguen pisoteando su sangre. A muchos no les importa y siguen pisoteando su nombre. Ignoran y piensan que Jesucristo nuevamente va a bajar del reino de Dios a la tierra. Y muchos piensan que se volverá a crucificar para el perdón de los pecados. Ya no, mis hermanos, ya no. Si tú y yo no amamos a Dios por sobre todas las cosas, ya no hay más que decir. Esto quiere decir que no te amas. Esto quiere decir que no te amas. Esto quiere decir que no te vas a guardar del pecado. Esto quiere decir que no vas a obedecer y no vas a escuchar cuando el Señor te reprenda, cuando el Señor te regañe, cuando el Señor te llame la atención, cuando el Señor te castigue. Y no vas a tomar en cuenta que el enemigo te tiene atrapado y seguirás viviendo hasta la venida de Dios, porque tarde que temprano va a venir el Señor por ti y por mí. Y no te estoy hablando del arrebatamiento, te estoy hablando de que tú y yo algún día vamos a cerrar nuestros ojos. Mira, en un abrir y cerrar de ojos yo caí al suelo hace unas 2 semanas y se me quebró uno de mis dedos de mi pie. Y el Señor me habló y me dijo: así como te caíste, hija mía, sin más y nada, de ir caminando, me tropecé y caí al suelo, caí de frente y se me quebró uno de mis dedos. ¿Y sabes qué? El Señor me decía: así como pasó ese accidente en tu vida, así puedo venir por ti, me dijo. Así puedes morir en un abrir y cerrar de ojos. Ni tú ni yo sabemos cuándo el Señor viene por ti y por mí. Y no te quiero asustar y no te estoy condenando. Te estoy advirtiendo nada más porque te amo. ¿Estás preparado? ¿Has presenciado algún accidente? ¿Has dicho, por un pelito me tocaba? ¿Has dicho, ahí estaba Dios y me libró? ¿Me libró de la muerte? ¿Me libró de este accidente? Sí, ciertamente te libró. Ciertamente te libró. Y nos seguirá librando, porque Él tiene paciencia. Pero cuando tú y yo le acabemos la paciencia, entonces, hermano, tendrás que estar a juicio. Tendrás
tendrás que ir a pagar la infracción que cometiste aquí en la tierra. Porque aquí en la tierra, cuando tú haces una infracción, tienes que comparecer con el juez y pagar tu infracción. Pero allá en el reino de Dios, si tú haces infracción aquí, haciéndote daño a ti mismo, a ti misma, con el pecado, tendrás que pagar la infracción en el reino de Dios. Porque no te has guardado, porque no te has arrepentido, porque no te has limpiado, como la palabra de Dios nos dice, que el que esté limpio, límpiese más. Porque no has pedido perdón, porque no has perdonado, porque sigues murmurando, porque sigues ingiriendo alcohol, ingiriendo drogas posiblemente, sigues en las lujurias, en las lascivias. Y yo no sé por qué estoy hablando esto, pero sí sé que Dios te conoce y te está hablando porque te ama, no porque te esté condenando ahorita. La condenación viene después de que lo enfadas, después de que lo hartamos, viene la condenación. Y no viene la condenación del hombre, sino de él. Preferible arrepentirnos antes de tiempo, antes de que Dios te mande a un corazón endurecido. ¿Qué te cuesta arrepentirte? ¿Qué te cuesta vivir como Dios quiere? ¿Qué te cuesta dejar las cosas del mundo? ¿Qué te cuesta caminar por el camino de Él? ¿Qué te cuesta perdonar? ¿Qué te cuesta pedir perdón? ¿Qué te cuesta dejar el orgullo? ¿Qué te cuesta? Solamente es que des un paso de fe, un paso de obediencia y le digas: Señor, quiero ser obediente, quiero ser obediente. Pónganse de pie, por favor. Yo no sé cómo estés tomando esta palabra. No es regaño, no es para que te sientas mal, es para que medites. Es para que medites y dejes las cosas de este mundo. Es para que te des cuenta para qué te ha traído Dios. Aún te digo a ti, sierva, siervo, que Dios te dio llamado. Estás parada, estás detenida. Si el enemigo te ató tus piernas, tus pies, y no has ido a predicar el evangelio a toda criatura. Quizá tienes la boca muda, tu lengua está atada y no te deja hablar del Padre. Dios está triste. Dios está triste contigo, porque Él te mandó. Te ha mandado el Señor a predicar el evangelio a tantas criaturas que te están esperando, porque tú eres el instrumento de Dios para hacer la diferencia en una persona, para hacer el cambio a una persona. ¿Cuántas almas le entregas al Señor cada día? A mí el Señor me dijo que me iba a mandar a las naciones, y yo he ido a muchas partes de la ciudad, pero quiero decirte, ahora entiendo que por medio de las redes sociales, por medio de un video, muchos están escuchando mi predicación, muchos están siendo edificados, muchos están siendo liberados. Es una de las formas que yo creo que yo estoy en obediencia, que yo creo que yo predico el evangelio a toda criatura, y no lo hago solamente por medio de un video, porque donde quiera que yo voy, no es para vanagloriarme, donde quiera que yo voy, yo le hablo a cualquiera que Dios me ponga en mi camino. Si Dios ha hecho un milagro en tu vida, si Dios te ha sanado, si Dios te ha librado de la muerte, si Dios te ha librado del infierno, ¿acaso no se merece que tú le entregues un alma? Un alma al mes, aunque sea 2, 3, las que sean. Hijos que están perdidos, que Dios está clamando a su Padre para que esas almas no se pierdan.
Está intercediendo para que el Padre no destruya la tierra y nos permita vivir más tiempo en ella. Pero Él no quiere que padezcas y sufras. Bendiciones tras bendiciones te quiere dar. Hay alguien aquí enfermo, porque así como le dijo a los discípulos el Señor, y sanarás a los enfermos. Yo creo que yo soy discípula de Jesús y sé que Dios me dio el manto profético y me dio la unción para sanarte, para la gloria de Él. Hay alguien aquí que todavía sigue con incredulidad y duda. Hay alguien aquí que todavía no hace la voluntad de Dios. Hay alguien aquí que se considera que tiene sus ojos ciegos espirituales. Hay alguien aquí que su lengua está atada y no puede hablar a sus hermanos que están perdidos. Hay alguien aquí que está en desobediencia con Dios. Quiero decirte, arrepiéntete. Ya no desobedezcas al Padre, porque cuando tú obedeces al Padre, Él te bendice. Él te bendice y te da buenas dádivas. Si eres una persona que consistes en estar pecando, hay algo que te sigue controlando tu vida, solamente es que le digas al Señor: Señor, reconozco que me controla algo en mi vida, algo que no es tuyo, algo que viene de las tinieblas, algo que no me deja santificarme, algo que no me deja ser más como tú. Señor, solo necesito que tú me digas si me puedes cambiar, así como le dijo el Señor a ese hombre. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres mirar mis maravillas? ¿Quieres escuchar mi voz? ¿Quieres hablar de mí? ¿Quieres predicar en mi evangelio? ¿Quieres libertar al cautivo? Ven a mí, te dice el Señor. Solo ve a Él, porque Él sabe tu condición. Él sabe cómo te sientes. Él sabe qué necesitas. Él sabe, te conoce tan perfectamente bien. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres vivir una vida en paz? ¿Quieres vivir una vida llena de virtudes, viendo sus grandes maravillas, viendo las cosas que antes no veías, mirándolas, que vienen del reino de Dios? Es un privilegio, es un privilegio poder ayudar a tu hermana, a tu hermano, poder mirar a aquel que se está drogando, mirarlo libre de toda atadura, poder mirar al esquizofrénico sano, poder mirar al canceroso sano, poder aún resucitar a un muerto. Ya lo experimentaste. Si no has experimentado resucitar un muerto, te recomiendo que lo hagas. Es un privilegio resucitar a los muertos. Para la gloria de Dios, yo lo he experimentado. Para la gloria de Dios he experimentado muerte física como muerte espiritual. Esto es verdad, porque Dios está aquí. Y yo no hablo mentiras. Y lo hablo para darle la gloria a Él. Porque aún dice el Señor que mayores cosas haremos en su nombre. Aleluya. Y si tú le has creído, porque esto es para todos sus hijos, para todo aquel que en Él cree, para todo aquel que en Él cree. Vaya y haga milagros. Para todo que cree que Él es real, que Él es verdadero. Para todo aquel que cree que Él te puede bautizar.
Para todo aquel que Él cree que Él puede usar tus manos. Para todo aquel que tiene fe. Para todo aquel que se considera que es hijo de Dios. ¿Quieres aceite? ¿Quieres sanar a los enfermos? Dice el Señor, no lo digo yo. ¿Quieres hacer milagros? Ven, ven, métete al estanque. Métete al estanque. Solo es que te metas al estanque.